El Renacimiento suele ser considerado como una época iluminada de las artes y la cultura en general, debido a un renovado interés en la antigüedad clásica. El Renacimiento fue la manifestación cultural de un cambio en la mentalidad europea que pasó de una concepción del mundo teocéntrica propia de la Edad Media a una antropocéntrica. Este cambio, manifestado en la corriente intelectual, cultural y filosófica conocida como humanismo, se considera el inicio de la Edad Moderna. El pensamiento antropocéntrico ponía énfasis en la facultad humana para acceder al conocimiento del mundo a través del uso de la razón. En este sentido, las personas del Renacimiento se consideraban herederas de los valores de la cultura griega y romana. El concepto de Renacimiento hace referencia a la recuperación de esos valores clásicos luego de la Edad Media. Todo esto va acompañado de una nueva visión del mundo, de unos cambios sociales y políticos y determinados descubrimientos científicos y geográficos. Es muy importante el descubrimiento de la imprenta, ya que con ella se difunde más fácil y rápidamente la información, así como los conocimientos. Igualmente, en el Renacimiento se inventaron el microscopio, el astrolabio, la brújula, el reloj de bolsillo, entre otros. Se suele dividir el Renacimiento artístico en varios momentos. Trecento, o Renacimiento temprano, es la etapa transitoria que se desarrolló en el siglo XIV durante el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. Las representaciones artísticas ya exponían un cambio de creatividad, en especial en la pintura. Cuatrocento, o Primer Renacimiento, desde el 1400 hasta el 1480. Tuvo como centro a la ciudad de Florencia. En esta etapa se fundamentó el renacer de diversas posturas antiguas y por tanto del antropocentrismo. Sin embargo, muchas obras tocaban temas religiosos y mitológicos. Durante dicho siglo fueron construidos gran cantidad de iglesias y palacios, en cuya arquitectura se recuperaron estilos antiguos de los arcos, las cúpulas y las columnas. Tanto en pintura como en escultura, despertó el interés por la imitación de la naturaleza, especialmente en lo que respecta a la anatomía del ser humano. Cinquecento, o Renacimiento pleno o Alto Renacimiento. Este va desde 1480 hasta 1520. Se centró en Roma, desde donde se extendió por Europa. Es la tercera etapa del Renacimiento que se llevó a cabo en la primera mitad del siglo XVI, en la cual tuvo su mayor expansión por el resto de Europa, tomando influencias de diversas partes. El manierismo o Bajo Renacimiento fue una reacción anticlásica gestada en el seno del arte renacentista hacia mediados y fines del siglo XVI, caracterizada por la exageración de los gestos típicos del clasicismo, prefiguración de los excesos que luego fueron propios del barroco. Se le considera un estilo extravagante, imitativo y decadente. El Seicento o barroco italiano, cuyas obras buscaron activamente el exceso, la confusión, el contraste, la mezcla de materiales pictóricos o plásticos, a través de lo cual se esperaba contrarrestar los influjos iconoclastas de la Reforma Protestante y de la Revolución Científica. Predominaron las obras devocionales y los artistas polifacéticos. Entre las principales características del Renacimiento podemos destacar las siguientes. En oposición al teocentrismo, Dios como centro del universo, surge el antropocentrismo, perspectiva desde la cual se colocó al hombre, creado por Dios, como el centro de todo. Se sustituyó el modelo geocéntrico del universo, aristotélico, por el heliocéntrico, copernicano. El arte fue al mismo tiempo naturalista e idealista. Los artistas pretendían representar la belleza del mundo real. El racionalismo como línea de pensamiento destacó que solo a través de la razón se puede llegar al conocimiento. También le dio mayor valor a las cualidades artísticas y a las ciencias. Los artistas se transformaron en intelectuales con conocimientos de matemáticas, geometría y óptica para resolver los problemas de la perspectiva, de anatomía para representar el cuerpo humano, así como de literatura, filosofía y teología para darle interés a los temas de sus obras. Los estudios científicos y métodos experimentales tuvieron mayor auge durante el Renacimiento, a fin de ampliar los conocimientos e ideas sobre la naturaleza y el universo. El mecenazgo fue de vital importancia para promover la producción artística y expandir el Renacimiento por el resto de Europa. Para las personas adineradas era de gran prestigio poseer obras de arte. Esto también le aportó mayor importancia a la figura del artista en la sociedad. En la literatura se tomaron temas y personajes propios de la antigüedad clásica. Al mismo tiempo, las formas adquirieron tanta importancia como los temas tratados.
se desarrolló la técnica de la perspectiva que daba sensación de espacio y el claroscuro que permitía dar volumen a los cuerpos. El Renacimiento no fue un movimiento homogéneo ni unitario desde el punto de vista cronológico o geográfico. De hecho, surgió de manera desordenada en Europa y se transmitió luego a las recientes colonias europeas en América. Estos cambios, aunque significativos, estuvieron concentrados en las clases altas, pero para la gran mayoría de la población, la vida no cambió casi nada en relación con la Edad Media. La expresión Renacimiento deriva del término italiano rinascita, que significa renovación, resurgimiento. El Renacimiento fue un movimiento artístico y cultural que desde Italia se extendió por Europa Occidental a partir del siglo XV. Específicamente su centro fue la región de la Toscana en Italia, en ciudades como Florencia y Siena, hacia el año 1400, en donde se gestó una intención de transformar y evolucionar el arte en Europa, el cual para ese momento conservaba el estilo medieval. El Renacimiento se pudo potenciar con el descubrimiento de América, la aparición de banqueros prestamistas y usureros, los intercambios comerciales transatlánticos, la invención de la imprenta de Johannes Gutenberg y la propagación del conocimiento, entre otros. El Renacimiento dio lugar a una nueva era artística, pero también a una nueva era cultural, ya que desde aquel momento se empezaron a construir palacios, universidades y edificios de gobierno, cuando anteriormente tan solo se construían iglesias y monasterios. Entre las causas que impulsaron la aparición y la difusión del Renacimiento se pueden mencionar: la expansión del comercio a partir del siglo XIII favoreció el desarrollo urbano y el surgimiento de una rica burguesía comercial, financiera e industrial interesada en el conocimiento y en las obras de arte. La creciente prosperidad de las ciudades italianas, que se manifestó en la construcción de nuevos edificios y monumentos. La aparición de los mecenas. Estos eran personas poderosas y adineradas que protegían a los artistas y les daban apoyo económico. Los mecenas más importantes fueron la iglesia, los banqueros y grandes comerciantes italianos, y fuera de Italia, los reyes y sus cortes. La creación de universidades que estimularon la recuperación del pensamiento grecolatino y la difusión del humanismo. Los grandes inventos, como la imprenta, que facilitó la difusión de las ideas humanistas. Entre los principales artistas protagonistas del movimiento artístico renacentista se encuentran los siguientes. En la literatura, Dante Alighieri, con la Divina Comedia; Giovanni Boccaccio, con el Decamerón; Erasmo de Rotterdam, Elogio de la Locura; Tomás Moro, La Utopía; Luis de Camões, Los Lusíadas; Michel de la Montaigne, Ensayos; Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha; William Shakespeare, Macbeth. En la arquitectura, Donato de Angelo Bramante, la Basílica de San Pedro, en el Vaticano; Miguel Ángel Buonarroti, cúpula de la Basílica Papal de San Pedro, el Vaticano; Giorgio Vasari, Galería de los Uffizi, en Florencia. En la pintura, Fra Angelico, La Anunciación; Fra Filippo Lippi, Virgen con Niño; Sandro Botticelli, El Nacimiento de Venus; el genio polímata Leonardo da Vinci, La Última Cena; y la Gioconda o Mona Lisa. Miguel Ángel Buonarroti, La Creación de Adán; Tiziano Veselio di Gregorio, La Bacanal; Rafael Sanzio, Las Gracias; La Fornarina y la Escuela de Atenas. En la escultura, Lorenzo Ghiberti, Puerta del Paraíso; Miguel Ángel Buonarroti, David y la Piedad; Gian Bologna, El Rapto de las Sabinas; Jean Goujon, Las Cuatro Estaciones; Benvenuto Cellini, Perseo con la cabeza de Medusa.